Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando entramos en un museo y cuando entramos en una biblioteca, solemos bajar la voz. Pero no es porque no haya nada que decir, es porque a veces lo importante está en los detalles. En ocasiones pensamos que lo importante ocurre solo una vez, pero hay artistas que nos enseñan justo lo contrario, que lo verdaderamente importante ocurre muchas veces a lo largo del tiempo y que cambia casi sin que nos demos cuenta. Porque los cuadros y los libros se parecen mucho en eso, en que nos enseñan a detenernos, a mirar de nuevo lo que siempre ha estado ahí, a encontrar sentido en lo cotidiano. Bienvenidos a una nueva cita en el Club de Lectura del Thyssen. Hoy vamos a hablar de todo aquello que sucede sin hacer ruido, pero que sostiene nuestra vida. El Club de Lectura del Thyssen. Episodio 2. Variaciones de Carmen Lafón. La belleza de lo cotidiano. Hay historias que no necesitan grandes gestos ni grandes acontecimientos, historias que se construyen en la repetición, pero no porque sean siempre iguales, sino porque nunca lo son del todo. Una misma ventana, una misma mesa, un mismo paisaje, y sin embargo la luz cambia, el tiempo pasa y lo que creíamos conocer se transforma. La obra de Carmen Lafón gira en torno a esa idea, volver una y otra vez a los mismos lugares, a los mismos objetos, para descubrir que nunca son exactamente los mismos. Sus pinturas no hablan de lo excepcional, sino de lo que permanece, de aquello que precisamente por repetirse termina revelando su profundidad. Para entender mejor su universo, hablamos con Paula Luengo, comisaria de la exposición dedicada al artista en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Carmen Lafón es una pintora y escultora sevillana y fue la segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid como académica de número, en el año 2000. Carmen Lafón a menudo trabajaba versionando, realizaba variantes de naturalezas muertas y de objetos de la casa y del estudio, de exteriores próximos y paisajes conocidos de manera persistente, como si estuviera casi siempre pintando lo mismo. Son variaciones que se van a extender en el tiempo, desde sus inicios en los que practica el dibujo y la pintura, pasando por la escultura, que comienza a explorar a mitad de los años 90. Esta exposición gira en torno al personalísimo mundo figurativo del artista y presenta ideas o motivos centrales de sus composiciones que se repiten una y otra vez. Sus interiores están ocupados por objetos cotidianos, sencillos, del día a día, como cestos, máquinas de coser y armarios, mientras que los exteriores están relacionados con su vida en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y recogen azoteas, vistas urbanas y paisajes. Las iconografías más frecuentes de Carmen Lafón son, entre otras, la muñeca Marcelina, la primera de sus series, la cuna, los cestos que pinta a lo largo de los años 70, 80 y 90, los armarios, una sala a la que le dedicamos un espacio único. Creo que la obra de Carmen conecta muy bien con el momento actual porque a medida que pasa el tiempo, la artista va a desarrollar un estilo muy personal, muy propio y además cada vez se va a sentir más libre para incorporar los temas que a ella le interesan. Sus series son cada vez más novedosas, más modernas, más contemporáneas, como son el coto, la viña, la cal o las salinas. Para mí la principal idea que quería plasmar en la exposición es ir viendo cómo va cambiando estilísticamente, cómo comienza pintando en los años 50 y 60 de una manera muy parecida o en la línea del realismo mágico, cómo su paleta cada vez se va aclarando más, cómo le interesa cada vez más la pintura en lugar de la representación y cómo cada vez se siente más libre y su obra avanza hacia la abstracción. La rutina suele tener mala fama, la asociamos a lo automático, a lo repetitivo, pero en la obra de Lafón ocurre lo contrario. La repetición se convierte en una forma de mirar mejor, en una forma de detener el tiempo, de atender a lo que cambia, incluso cuando parece que todo sigue igual y entonces la pregunta es inevitable.
¿Puede lo cotidiano ser una forma de conocimiento? Para reflexionar sobre ello nos acompaña hoy alguien que ha pensado profundamente sobre eso, sobre el tiempo, la experiencia y la forma en la que habitamos el mundo. Hoy en el Club de Lectura del Thyssen estamos con Josep María Esquirol, que es filósofo y ensayista. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Precisamente en tu obra has explorado durante décadas sobre eso, sobre la experiencia del tiempo, la mirada y la vida cotidiana. En ese sentido, ¿qué te sugiere la obra de Carmen Lafón? Sí, pues la verdad es que hay como algunos aspectos con los que siento mucha sintonía. El tema de la cotidianidad y, digamos, de algunos objetos y de algunos paisajes cotidianos es una de estas cosas con las que conecto muy bien, creo. Y bueno, sí, y también con lo que ahora en la introducción decías de la repetición, porque hay como dos aspectos. Uno que tiene que ver con el pensamiento mismo, es decir, que pensar en verdad es un acto repetitivo, no es una acción progresiva, digamos, algo que siempre va más allá en el sentido de que va recorriendo una especie de camino dejando las cosas atrás. No, o sea, el pensar es un movimiento que va hacia lo profundo y eso lo hace una vez y otra y así indefinidamente. Digamos que hay una repetición en el pensamiento que consigue cierta cercanía con la hondura y eso ya es mucho. Entonces, digamos que hay como una diferencia en la repetición, o hay también como lo que podemos llamar una especie de maduración que se consigue con este acto de repetir, ¿no? Y eso también se proyecta en la vida cotidiana. Eso precisamente, de toda la obra de Carmen Lafón, tú has querido fijarte en la serie de armarios, que yo creo que ejemplifica perfectamente esta idea que dices, ¿no? Un mismo objeto repetido e interpretado a lo largo del tiempo con esa idea de variaciones mínimas que dicen mucho, ¿no? Sí. En verdad he escogido esta serie de pinturas relacionadas con los armarios, con un armario en realidad, porque bueno, primero porque muestra la diferencia que hay entre algo, digamos, una cosa y lo que hoy llamamos objetos de consumo. Es decir, las cosas en verdad no son objetos de consumo y hay pocas cosas, es decir que aunque a veces hablamos, o sea, hay muchas cosas, no, pero en realidad son pocas las cosas, porque cosa significa en este sentido cotidiano aquello que tiene una cierta permanencia y que en cierto modo también te acompaña. O sea, entonces un armario, ese armario ya se ve que tiene mucho tiempo, que tiene muchos años, ¿no? Y que perdura, este aspecto de algo que se mantiene ahí, que es como un punto de referencia, que no se gasta fácilmente. Eso contrasta enormemente con lo que hoy llamamos sociedad del consumo, en donde las cosas ya no son cosas, digamos, o sea, las cosas se han transformado en consumibles y desaparecen de manera muy inmediata o van, digamos, sustituyéndose, ¿no? Entonces, el armario, en cambio, no se sustituye, es decir, permanece. Y por eso me gustó mucho esa imagen. Y luego, por otro motivo también, porque están las puertas del armario entreabiertas y se percibe ahí que hay algo dentro. En algunas de las pinturas se percibe que hay una carta, y eso también es muy bonito porque es como que sugiere el hecho de que hay como un secreto en las cosas, hay algo que está en el interior de las cosas y que en el fondo, aunque sea una carta que pueda abrirse, hay luego otro tipo de carta o de mensaje que es insondable. Y hay como, digamos, un cierto misterio en cada una de las cosas que nos acompañan en la vida. Es decir, que en realidad esa imagen del armario en absoluto sugiere
nada parecido a la banalidad, a la superficialidad. No, digamos, hay como hondura en el armario, ¿no? Y eso también me gustó muchísimo. A mí me hace gracia porque justo yo me he fijado en esas cartas precisamente y pensaba, ella pintó armarios desde 1973 hasta 2018 y yo pensaba en esos muebles que heredamos. Yo, por ejemplo, he heredado muchas cosas de mis abuelas y me pasa que esos muebles para mí tienen una trascendencia increíble porque pienso mucho en esas cartas, esa ropa que guardaban ahí, en cómo eran los momentos que ellas vivieron cuando ese mueble estaba colocado en otro sitio, pero parece, claro, pienso en la manera en la que algo tan cotidiano como los muebles se consumen actualmente y son algo efectivamente súper temporal y que cambia incluso en función de las modas estéticas, y parece que hemos dejado de valorar este tipo de detalles y ya nos quedamos solo con el estímulo de la novedad. No sé si en ese sentido, a nivel sociedad, ¿crees que tenemos remedio o esto deberíamos darlo por perdido? No, a ver, yo hago pocos pronósticos porque no eres vidente. Sonarían como sí. Y además pero sí que es cierto que cuando uno se da cuenta de aspectos de la vida como este que estamos ahora subrayando, es decir, como el hecho de que cuando hay algunas cosas, eso da como una experiencia de una cierta estabilidad. O sea, las cosas no te salvan, por decirlo de algún modo así mayúsculo, pero sí es verdad que uno siente la compañía de las cosas. Es decir, sin ninguna duda, la mayor compañía que el humano tiene es la de los otros, la de las demás personas. La compañía que puede hacerte, pues, incluso el recuerdo de tus padres o de la compañía directa de un amigo, de una amiga, de los hijos. En fin, eso es evidente. Pero también es verdad que hay como la compañía de las cosas, la compañía de un paisaje que tú ves cada día. No tiene que ser un paisaje absolutamente novedoso o que ni te vendan espectacular. una aventura, exactamente, que te vendan en una aventura estandarizada. No. O sea, el paisaje de cada día es que es inagotable, es que es una maravilla ver cada día el mismo paisaje. Entonces, el mismo paisaje, la misma mesa, digamos, unos libros de cabecera que están siempre ahí y por eso son de cabecera. O sea, estas cosas dan una cierta estabilidad. Mientras que, en cambio, un contexto de vida en donde todo se sustituye demasiado rápido, sin duda contribuye a un cierto malestar. Que no quiero decir que esto es la causa única y mayúscula del malestar contemporáneo, pero que tiene que ver con este malestar, yo creo que es así. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, sí es verdad que puede intentar resistir a esta tendencia del mundo contemporáneo, del mundo consumista, y volver a tener cosas. Es decir, que un poco es como paradójico, ¿no? Pero cierta vía de salida de este malestar contemporáneo sería como un retorno a las cosas. A un vínculo más profundo. Que es verdad que es paradójico porque de alguna manera, como que para salirnos del consumismo uno podría pensar que lo interesante es dejar de dar tanto valor a los objetos, pero en este caso es como resignificarlos, ¿no? Como de vamos a volver a pensar en los objetos que nos rodean y en lo que nos rodea de una manera más permanente y más profunda. En realidad es como una relación con estas cosas, digámoslo así, diferente. Porque, fíjate, un consumible es justamente eso. Un consumible significa algo que desaparece de manera bastante rápida. Se consume, desaparece, es decir, se consume de manera bastante rápida. Un objeto, en realidad la terminología objeto es un poco abstracta porque significa literalmente algo que tú tienes delante. De ahí que se hable del objetivismo. Es decir, objeto significa lo que está delante, lo que está delante. Pero en cambio, una cosa en realidad no está tampoco delante. O sea, por descontado, no es una cosa en el sentido que estamos hablando ahora. Digamos, estas cosas, es decir,
eso que permanece en la vida cotidiana, eso en realidad no es ni un consumible ni tampoco un objeto, sino algo que nos acompaña, en el sentido de que está más bien al lado. Son cosas que no tenemos delante, en el sentido de que hayamos hecho como un movimiento un poco abstracto. Y no, o sea, son cosas que las tenemos al lado, junto a nosotros. O sea, son cosas que, por eso te decía, son cosas que literalmente nos acompañan. Nos acompañan. Es decir, es como hay personas que te acompañan, hay personas que te apoyan, este apoyo, es decir, este estar al lado apoyándote. Pues lo mismo, hay cosas que su manera de estar, digamos, en el mundo y tu manera de relacionarte con ellas es esta especie de simpática compañía. Hablas de lo próximo, que es algo que también es recurrente en tu obra. Ella, por ejemplo, hablaba de hizo muchísimas variaciones sobre las salinas de Sanlúcar, que sí que tiene un punto de espectacularidad, pero de alguna manera ella también la reflejaba de manera repetida en múltiples momentos del año, del día, a lo largo del tiempo, con una luz, con otra, ¿no? Y en esa manera de hablar de lo cercano que tienes en la resistencia íntima, de alguna manera ahondas también en esa profundidad de lo que tenemos más próximo, ¿no? Esta sensación para mí me ha hecho pensar en el contraste con la idea de las redes sociales y de esa comparación constante con cosas que ocurren en otros sitios y que estamos mucho más como fuera de nuestra realidad ahora que nunca. ¿Cómo vives tú esta nueva forma de concebir lo próximo que tenemos ahora? Bueno, yo por eso, en cierto modo, escribí este libro de la resistencia íntima, porque resistencia significa como una manera de no perder lo que vale la pena. Es decir, que tampoco es un acto de evasión, es decir, no se trata de evadirte a un mundo totalmente diferente, no, se trata de mantener una cierta marginalidad. Estando en el mundo, estando en la sociedad que nos ha tocado vivir, estando, digamos, en cierto modo en la actualidad, sin embargo, no dejarte absorber totalmente por ella. Es decir, mantenerse en una cierta marginalidad. ¿Por qué? Porque ahí hay algo valioso. Entonces, esta idea de la resistencia íntima ya apuntaba en este sentido. O sea, no considerar que todo lo tecnológico, que todo lo relacionado con este mundo digital es algo perverso, porque no es así. Es decir, aquí el problema, en general, yo creo que el problema no está, digámoslo así, en la esencia de lo tecnológico, sino que el problema está en el dominio. Es decir, pero eso ha ocurrido siempre. Es decir, fíjate que no es casual que a un régimen político muy temible lo llamemos totalitarismo. La cosa es, ¿por qué al totalitarismo lo llamamos totalitarismo? Pues porque es un régimen político que tiende a abarcarlo absolutamente todo. Entonces, saliendo de esta dimensión, digámoslo así, política, hay otras cosas en la vida que cuando se presentan como hegemónicas, lo absorben todo. Dan pie, sí, ¿no? Exactamente, dan pie a un empobrecimiento de la vida, literalmente. Entonces, yo no digo que haya una perversidad en las redes, digo que cuando todo es eso, se produce sin duda una reducción de la vida y un empobrecimiento. Y por lo tanto, esta idea de mantener una cierta diferencia, de mantener una cierta marginalidad, es siempre saludable. Y en ese sentido, ¿cuál es la reflexión que tú haces en torno a que lo que más profundo reside en lo cercano? Porque creo que en eso también hay mucha similitud de tus reflexiones, sí, y lo que Carmen Lafón hace en su obra, ¿no? Sí, porque mira, realmente, claro, a veces se asocia a la profundidad o la hondura con digámoslo así, situaciones muy, muy mayúsculas, muy
faraónicas incluso, ¿no? Pero lo que decía antes, realmente en cosas de la vida cotidiana, en gestos de la vida cotidiana, como por ejemplo saludarse, o también en lo que decíamos antes de la compañía de un paisaje. El paisaje, o sea, pongamos por caso el paisaje que yo veo cada día desde la ventana de mi estudio, este paisaje es a la vez lejano y cercano. Es decir, ¿es lejano? ¿Por qué es lejano? Bueno, es lejano porque, en cierto modo, pues dibuja, que eso también le gusta, y luego hablaré un momento de eso, porque ahora se me ocurre lo de la línea de horizonte. El horizonte, la línea de horizonte, es como señal, indicio de una lejanía, el horizonte. Pero a la vez, este paisaje con su horizonte me resulta muy cercano. ¿Por qué me resulta muy cercano? Pues porque yo me he aproximado a él. Es decir, la proximidad no se mide en centímetros ni en kilómetros. La proximidad tiene que ver con tu relación con las cosas o las personas. Este es el motivo por el cual decimos que uno puede acercarse a una persona. Acercarse a una persona no significa estar justamente pegado a ella, significa abrirse de tal modo que consigues que esa persona vaya siendo considerada como tu compañero, tu amigo o tu amiga. Esta proximidad, es decir, en realidad eres tú quien convierte a la otra persona en tu prójimo. Pues bien, esto ocurre con las cosas. Entonces, por eso decía, ¿qué ocurre aquí? Que del mismo modo que la proximidad no está reñida con la lejanía, en realidad las dos cosas se compaginan, pues lo mismo, hay una compaginación entre lo sencillo, una cierta compaginación entre lo sencillo y lo hondo. Y lo trascendental. Sí, exactamente, hondo. Entonces, ¿qué ocurre con un armario, con una carta, con un canasto? Pues que en realidad estas cosas son cosas, podríamos decir, del mundo. Son realmente cosas del mundo. Y el mundo es hondo. Y hay una hondura en el mundo, o sea, en lo que llamamos también la realidad, o sea, la situación, esta situación que vivimos, esta situación, este suelo, este cielo, tiene sin ninguna duda muchísima hondura, muchísima hondura. Antes a eso lo llamaban, o se solía llamar, misterio. Es decir, hay un misterio en las cosas y hay un misterio en el mundo, y Honduras es una manera, digámoslo así, una manera pues como más digamos, menos hipotecada quizá de aludir a esta hondura. Me parece interesantísimo, además, esa analogía que has hecho de lo cercano en lo físico y en lo que nos rodea con lo cercano que tenemos a ciertas personas, ¿no? En ese sentido, claro. Lafon indaga en esos conceptos opuestos de lo visible y lo oculto en los armarios, precisamente, que mencionábamos al principio, y ahí hay otro concepto que también es recurrente en tus reflexiones, que es el de la intimidad. Para terminar, ¿crees que también de alguna manera el concepto de intimidad ha cambiado como sociedad, o que vive, o sea, como que hemos hackeado, pervertido, como lo quieras llamar, la idea de intimidad que había antes, precisamente por esa alternancia entre las esferas íntimas y lo público, que con las redes sociales ha cambiado completamente nuestra idea de eso? Sí. Yo diría que hay como un exceso de exposición, que es lo mismo que decir que es un exceso de explicitación. Es decir, todo se explicita. Entonces, cuando en una sociedad, digamos, una situación, en esa situación todo es explícito, ¿qué ocurre? Que en realidad lo que ocurre es que se incrementa el malestar. Hay una inquietud relacionada con el hecho de que todo sea explícito, y por lo tanto no se mantenga digámoslo así, esta dimensión de hondura a la que se ha llamado interioridad. A mí la palabra interioridad no me termina de
gustar, aunque tiene sentido, es decir, porque se hacía referencia a la interioridad de uno mismo en contraste con la exterioridad, es decir, lo que está fuera de mí. Lo que está fuera de mí, lo exterior, y lo que está dentro de mí, es decir, mi interioridad. Y ya le veo la gracia a esta diferencia, pero lo único que digo es que prefiero la palabra íntimo a interior, porque si te fijas bien, verás que íntimo no contrasta con exterior. Es decir, la intimidad no necesariamente está contrapuesta a lo exterior. De modo que, efectivamente, hay cosas y personas que forman parte de tu intimidad, que no están exactamente dentro de ti, pero están como muy cercanas. Esta cercanía es intimidad y eso me gusta mucho. Y, por otra parte, también me gusta mucho el hecho de que se puede casi definir a la persona humana como una hondura abierta y realmente tocada por lo que viene de fuera. Es decir, que en cierto modo el humano no es interioridad separada de la exterioridad, sino que es una hondura muy abierta y casi diría traspasada por ejemplo, hablando de la pintura de Lafon, una hondura muy abierta traspasada por la belleza del mundo. Pues Josep María Esquirol, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por hacernos repensar todas esas cosas que nos rodean en realidad y a las que no prestamos atención muchas veces por cómo es la vida, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Puede que no recordemos cada día de nuestra vida, pero sí recordamos los lugares, las luces, los objetos, las pequeñas escenas que los forman. Quizá no se trata de buscar algo nuevo, sino de aprender a mirar lo que ya está. Porque como en la pintura de Carmen Lafon, la vida no siempre cambia de golpe, a veces cambia despacio, casi en silencio. Por eso hoy os invitamos a acercaros a su obra en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y también a deteneros un poco más en vuestro propio día a día, a mirar de otra forma lo que ya conocéis, porque vosotros también formáis parte de este club. Hasta la próxima.